El doctor Julio Jiménez Martínez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, y precisamente lo invitamos el día de hoy para que nos ayude a entender qué significa, pues esto que hoy ya, doctor, pues es una realidad. Ya como presidente, Donald Trump confirma esta declaratoria de organizaciones terroristas de los cárteles del narcotráfico. Gracias y buen día. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarte a ti y a tu importante auditorio. Como acertadamente refieres y como con toda claridad nos comentas, pues Donald Trump es un hombre que ha llegado al poder por segunda ocasión, con un listado importante de declaraciones, con otro tanto de amenazas, pero sobre todo con un prestigio ganado a pulso de un hombre que cumple sus amenazas, de un hombre con una visión, o no sé si sea una frustración, contra el fenómeno migratorio. Un hombre que lejos de llegar a acuerdos comerciales, prefiere imponer aranceles que afectan la economía global del país y particularmente la mexicana. Y claro, dentro de esas amenazas, como bien refieres, pues habrá este fenómeno de intromisión o de violación a la soberanía nacional mexicana, que bueno, después de esta declaratoria, esta amenaza de declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, México está en un escenario delicado, porque el gobierno norteamericano, a través de agencias federales, pues estarán diseñando planes estratégicos, no para coordinarse necesariamente con el gobierno mexicano. Aquí quiero ser muy enfático en ese tema. El gobierno norteamericano no le tiene confianza al gobierno mexicano, nunca ha hablado de coordinación, nunca ha hablado de colaboración binacional. No, 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 no. El gobierno norteamericano quiere entrar al territorio nacional violentando nuestro Estado de Derecho, violentando nuestra Constitución y vulnerando la soberanía de nuestro pública de manera arrebatada. No lo harán como una invasión a Irak, evidentemente, pero es que muy probablemente vayan dirigidas a determinados cárteles del narcotráfico, Miguel. Sí, sin duda. Y el día de hoy salen encuestas y sobre todo de repente salen muchos comentarios en donde incluso los propios mexicanos, doctor, pues estarían de acuerdo de que alguien ya, pues literal, venga a ayudar a México a resolver este problema. Pero aquí de repente entramos en este tema de la soberanía. ¿Este anuncio de Donald Trump pone en riesgo la soberanía de nuestro país? Fíjate que sí. Estas declaraciones Okay. son imprudentes, son irresponsables, hablan de un hombre que no va a respetar ni tratados internacionales ni soberanías extranjeras. Este señor llega con todo, su visión es una visión totalitaria, pues de un ejercicio del poder absoluto, y bueno, obviamente mira, Estados Unidos, el gobierno norteamericano está acostumbrado a ser el policía del mundo, está acostumbrado a invadir naciones, a derrocar gobiernos, a detener de manera ilegal a cualquier personaje que sea incómodo para sus políticas o para sus compromisos de carácter económico o para reactivar su economía de guerra. Para ellos es un tema fundamental y prioritario este fenómeno de los grupos o de cárteles del narcotráfico. Particularmente la justificación de Donald Trump es el tema del fentanilo. Pero bueno, hay que reconocer que también los cárteles del narcotráfico no solo están en México, también están en los Estados Unidos. Claro, Y si bien es claro. cierto, pues a lo mejor puede haber problemas de inseguridad fuertes en nuestro país, no menos cierto es que en los Estados Unidos pues también están presentes, y no solo de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, entre otros delitos graves, Miguel. Sí, por supuesto, delitos que finalmente estas organizaciones criminales pues han sacado cantidades de dinero. Me detengo en esta parte. Siempre yo, en algunos trabajos que he hecho en materia de seguridad, siempre he dicho que solo se habla, y no, por supuesto que no voy a defender a ningún cártel, ¿no? Del país que Claro, claro. fuera. Pero siempre se señala lo que sucede en México, pero siempre Sí. lo he dicho, todas esas toneladas de droga, ¿cómo entran a la Unión Americana? Porque ellos le abren la puerta. Yo también he sido un crítico de los acuerdos que llegan a tener con los narcotraficantes, que le ha costado la vida a policías mexicanos, a militares mexicanos, a marinos mexicanos, para detener a personajes importantes y que de pronto llegan a los Estados Unidos, que llegan con acuerdos que simple y sencillamente ellos saben qué tipo de acuerdos, pero que no llevan a nada. Me parece que de repente también es un doble discurso de parte y no solamente con Biden y no solamente con Trump. La verdad es que yo nunca he visto verdaderamente que los Estados Unidos tomen en serio la lucha contra el narcotráfico
narcotráfico y sobre todo cuando tengan narcotraficantes colombianos, venezolanos, panameños, del país que usted quiera y mande, que verdaderamente se sancione, se castigue y se mande un mensaje de cero impunidad, doctor. Ok, ahorita recuperamos al doctor Julio Jiménez Martínez, pero en realidad, amigos, vamos a hacer este recuento de la historia, hagamos este trabajo. ¿A quién verdaderamente los Estados Unidos, que usted recuerde, de los narcotraficantes del país que usted quiera, verdaderamente ha sancionado? Le puedo hablar de los colombianos en la época de Pablo Escobar, a excepción de Pablo Escobar, que siempre dijo, prefiero muerto antes de una prisión en los Estados Unidos, y así sucedió. Se suicidó, lo mataron, porque en ese sentido hay muchas teorías y muchas cosas, pero el narcotraficante en la década de los 80, 90, más grande, más importante de América Latina, fue Pablo Escobar. Pero ¿qué pasa con sus socios de Medellín? ¿Qué pasó con sus enemigos del cártel de Cali? Muchos terminaron en una prisión de Estados Unidos, pero llegando a acuerdos a lo mejor en donde algunos todavía siguen purgando condenas, pero se encuentran en prisiones que no son de máxima seguridad, en donde se les permitió a sus familias ir a los Estados Unidos y tener una nueva identidad, tener protección, de la riqueza que tenían, pues solo les quitaron una parte y les permitieron continuarse con el resto, pues para que su familia pudiera seguir viviendo como normalmente vivía. ¿Y qué le digo de los hermanos Arellano Félix? ¿Qué le digo del hijo de Vicente del Mayo Zambada? Es decir, grandes narcotraficantes o criminales relacionados con el narcotráfico que ha tenido Estados Unidos, y en donde verdaderamente no hemos visto una sanción o que manden un gran ejemplo para que todo mundo pues se ponga a temblar por si lo detienen y lo envían a los Estados Unidos, doctor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Fíjate que lo que refieres es muy cierto. Creo que hay una asignatura pendiente por parte de autoridades, no solo sexenios anteriores, gobiernos anteriores, que bueno, evidentemente el fenómeno de la delincuencia organizada y grupos del cártel del narcotráfico no es de un sexenio para acá, tiene muchísimos años. Y como bien refieres, no ha habido acciones contundentes, solo ha habido detenciones estratégicas, ha habido operativos muy dirigidos, no sé si por consigna o por compromiso, pero lo que sí es cierto es que han dejado crecer este fenómeno. Hay el temor o existe el riesgo de que incluso pudiera estar ya infiltrado el grupo de la delincuencia organizada en algunos gobiernos estatales, en algunas instituciones. Ese temor que tanto ha señalado y denunciado Donald Trump, que bueno, evidentemente preocupa a los mexicanos, pero preocupa al gobierno mexicano, preocupa a nuestra soberanía nacional, porque aquí más allá de filias o fobias, los mexicanos sí tenemos que ser un frente común, defender la unidad nacional, defender nuestra nación, defender nuestro Estado de Derecho, defender la soberanía, y sí, si se trata de combatir a la delincuencia, sí, si se trata de prevenir el delito, claro, y sí, si se trata de generar operaciones conjuntas y un trabajo de colaboración binacional que no trastoque, que no afecte nuestra soberanía nacional y que no vulnere nuestra Constitución Federal, yo estaría de acuerdo en estas acciones estratégicas para detener y acabar con este grave flagelo de la delincuencia organizada, Miguel. Sí, que ya por supuesto que los primeros que estamos cansados, los primeros que pedimos que eso termine, pues incluso es en México. El gobierno precisamente de nuestro país. Por la mañana la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, decía, pues vamos a esperar que tome posesión, vamos a esperar a ver qué es lo que dice, vamos a esperar cuáles serán estas órdenes ejecutivas, tanto en materia de migración como en materia de seguridad. Pues ya lo dijo, ya nada más es cosa de firmar. Sí van a ser más estrictos, sí habrá deportaciones, pero regreso al tema de la seguridad, los cárteles sí tendrán que ser considerados como grupos terroristas. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de México ante esta situación, doctor? Miguel, amable auditorio, sin lugar a dudas el gobierno mexicano tiene que endurecer su política, como lo ha venido haciendo en los últimos 2 meses con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que han redirigido la estrategia de combate a la delincuencia, han replanteado en 4 ejes una política para precisamente garantizar la seguridad, respetar los derechos humanos, obviamente acabar con los cárteles del narcotráfico y con los de la delincuencia organizada en general, porque no solo es narcotráfico,
México, trata de personas, tráfico obviamente ilegal, incluso hasta de menores, y obviamente tráfico de armas, y todo lo que te puedas imaginar que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país, extorsiones, desaparición forzada, secuestro, y todo lo que te puedas imaginar. Tienen que endurecer estas políticas de gobierno, tienen que empezar a generar acciones contundentes precisamente para justificar que el gobierno mexicano sí está comprometido y están decididos esa corrupción e impunidad en la que hoy están sumidos los mexicanos. Y si le preguntas a la gente que vive en Sinaloa, si le preguntas a la gente que vive en Zacatecas, en Michoacán, a los limoneros, a los productores, a nivel nacional, que son víctimas de la extorsión, de la violencia, de la corrupción, pero sobre todo, Miguel, amable auditorio, de la incapacidad de muchos funcionarios públicos, o yo no quiero defender tampoco a nadie, o de la incapacidad obviamente de algún otro gobernante que no entienda o que no sepa lo que representa la gran responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad de los que gobierna. Si no puede, que renuncie, Miguel. Adiós, necesitamos gente capaz, gente que no esté comprometida con nadie, esté comprometida con el Estado de Derecho y sobre todo con la nación. El único partido que puede haber en este momento tiene que ser México. Así de sencillo, Miguel. Doctor, le agradezco, que tenga un excelente inicio de semana. Vamos a ver qué sucede y si nos lo permite estaremos en contacto para seguir platicando de este y varios temas a partir de la llegada de nueva cuenta de Donald Trump a la Casa Blanca. Don Miguel, es un placer saludarlo como siempre y un honor colaborar con usted. Salúdeme a don Javier Alatorre y a su gran equipo de colaboradores y claro, su importante auditorio. Excelente día.